Seguro viste en internet las noticias de la baja que dieron de la plataforma Fútbol Libre, en la cual vos podías ver los partidos de la selección y ver partidos de fútbol sin pagar. Resulta que esta plataforma fue dada de baja por una orden de la justicia y llevaron preso al creador de la plataforma, que es un programador que vivía en Mendoza y que tiene 23 años. Además de lo mal que nos cae que justo den de baja esta plataforma en el medio de la Copa América, hay algo que quiero que pensemos juntos. Lo que en realidad está terriblemente mal hoy en día en la sociedad de la información son las leyes de derecho de autor. Lo que está mal es la ley. Las leyes de derecho de autor están hechas más o menos con una estructura que data desde el siglo XVIII. Se trata de una forma de controlar las copias que se hacen de una obra para asegurarse que solamente el autor de la obra se beneficie de vender esas copias. Y muchas veces traen aparejadas multas o penas de prisión. ¿Por qué digo que estas leyes están totalmente desactualizadas? Bueno, por dos causas. La primera es porque los autores no pueden controlar necesariamente la copia de todas estas cuestiones y no siempre se benefician ellos. Hoy en día hay un montón de empresas que funcionan como intermediarias y que son las dueñas de los derechos de autor. Cuando vos compras un CD o pagás a una plataforma de streaming, no va necesariamente la plata directamente al artista, ¿sí? Va a empresas que son las dueñas de esos derechos. Todo el negocio está lleno de intermediarios. Además de eso, hoy en día controlar la copia de la información es muy difícil. Imagínate que con un celular puedes hacer cualquier cantidad de copias de la información que sea, y además la forma en la que nosotros intercambiamos información y consumimos cultura requiere que hagamos alguna copia. O alguna vez para estudiar no te hiciste una fotocopia de un libro de la facultad. Hay empresas que se adaptaron a las nuevas realidades tecnológicas. Por ejemplo, cuando yo era muy pibe, y soy un señor grande ya de 40 años, existían plataformas en donde vos te bajabas la música de internet y eran totalmente ilegales y fueron un escándalo. Pero después las empresas se empezaron a adaptar, nacen cosas como Spotify, ¿sí? En donde vos tenés a un precio conveniente y con una usabilidad aceptable, o sea, algo que está bueno para el usuario, un montón de música y la gente paga por eso. De hecho, hoy en día hay un montón de gente que paga por servicios de streaming. Por lo tanto, con la capacidad de copiar cosas de manera muy fácil, no se murió la industria, solamente se adaptó y de hecho creó mejores y servicios que son más fáciles, más cómodos y hasta a veces económicamente más viables para el usuario. Bueno, con el fútbol no pasa eso. Hay un muy buen video de Martín Becerra, un investigador del CONICET, que habla con María O'Donnell en su programa sobre este tema. Te recomiendo que lo busques, en donde hablan sobre qué difícil es poder tener la suscripción al cable más el pack de fútbol, donde podés ver solamente algunos partidos, otros no, y es verdaderamente un desastre. Si querés ver todo el fútbol tenés que gastar un dineral que en la Argentina de hoy es totalmente inviable. Aunque algunas empresas y algunas industrias se hayan adaptado, hay otras que insisten con mecanismos del siglo XVIII. Estos mecanismos de multa y prisión, tratando siempre de perseguir a quienes hacen las copias y dar de baja o borrar esos contenidos. En Estados Unidos, por ejemplo, esto fue un escándalo con el caso de Aaron Swartz, que es un activista de los derechos digitales, un programador, un pionero de un montón de cosas copadísimas de internet, que fue acusado de hacer copias ilegales porque él se puso a descargar papers sin autorización de una biblioteca de una facultad, y por hacer eso podía llegar a obtener hasta $1 millón en multas y 35 años de prisión. De hecho, a él lo hostigaron tanto por parte de la industria de la propiedad intelectual y de la justicia de su estado que terminó suicidándose en el 2013. Esta idea de controlar las copias se está yendo totalmente al demonio. De hecho, hay una manera de dar de baja cosas sin siquiera tener una orden judicial y sin poder casi discutir por qué. Ese mecanismo que se llama de notificación y bajada es un mecanismo que se usa en Estados Unidos y también, por ejemplo, fue aceptado en México como algo viable dentro de la legislación mexicana. Algo que tiene un montón de problemas de constitucionalidad y que seguramente va a generar mucho más discusión en ese país. De hecho, la cosa está llegando a extremos tales que hay mecanismos automáticos de censura previa a nivel global que nosotros todo el tiempo tenemos que soportar y que están totalmente en contra de la ley y de los tratados internacionales de lugares como la Argentina. Es el caso, por ejemplo, del famoso Content ID de YouTube, en donde vos subís un video que puede tener algo, aunque sea de fondo, una música, por ejemplo. Hay un sistema automático que la detecta y que te obliga a dar de baja el video o a tratar de justificar en un mecanismo totalmente poco transparente y siempre a juicio de la empresa dueña de los derechos si vos podés usar esa música o no. Y todo esto antes siquiera que lo publiques. En síntesis, vas a escuchar un montón de discusiones sobre este tema dando vueltas, pero pocos se van a poner a pensar en qué es lo justo y qué es lo viable en una sociedad como la nuestra, en donde tenés que evaluar el tipo de daño que se hace, quién lo hace,
cómo es la situación y la social que genera estas conductas y de qué forma el Estado tiene que responder. Evidentemente, la ley es lo que está mal.